Según la enciclopedia Significados, la amistad es una relación afectiva entre dos o más individuos que se sustenta en valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. La amistad puede surgir entre personas de distintas edades, religiones, ideologías, culturas, extracción social, etc. Bueno, en mi caso poseo una simia HDP. Con pésimos gustos musicales, audiovisuales, y encima es medio ciega. Pero como no conozco nada mejor y al menos como saco de boxeo funciona fenomenal, pensé en hacer un regalo casero para conmemorar el día en que esta man decidió hacer de este mundo algo un poco más oscuro. No es que sea mala persona, es que es color humildad. Así que acompáñenme a hacer una caja sorpresa. Por cierto, esto no es un tutorial. Digo, no tengo ni trípode para grabar en 4K como me mando una cagada. Y voy a andar dando instrucciones coherentes. En fin, comencemos. Lo primero es encontrar dos putas cajas. Pueden ser de zapatos o parafetos, la primera la usaremos de base para la caja y la segunda nos ayudará más tarde. Con unos pedazos de cartulinas forraremos la caja. De preferencia tomen medidas, y no sean bestias como yo. Lo primero que digo y lo primero que cago. No usen reglas flexibles, niños. Utilicen una de aluminio. Como sea, corten la cartulina para que quepa. Y por eso las medidas son importantes. Agregamos un punto al cojudómetro. Y otro por la regla. Y otro por si acaso. Por eso las medidas son importantes, luego les queda así. Ya nada, tocó usar los residuos para completar. Bueno, se ve algo feo, pero ya se me ocurrirá algo. Ya me dio la loquera, así que ahora voy a la parte de arriba. Sé que no es cartulina y es Fomix, pero como sobraban preferí usarlos de una vez. Carajo, no voy a decir nada sobre el pegamento. No soy tan enfermo, si acaso solo me gusta el helado de pistacho con limón. Dato curioso, la llevo usando desde primaria, y esta nunca se me ha acabado. Ha de ser de Loja, porque si no, no me explico cómo aguanta en un lugar así. Seguimos pegando, mal pero seguimos. Tampoco es que esta man se lo merezca. Para que se hagan una idea, a la man un día random se le entró el chamuco, y tuvo la maravillosa idea de cortarme mi levanta genitales 3000, y encima dejarlo a medias, ya que no me cortó la parte de atrás por lo que me parecía una fusión del corte de Eren de la primera temporada, con la parte de atrás del peinado de Rigby en ese episodio donde se daban de quiños durísimos. Ahora por su culpa tengo el de CR7 y eso que yo ni veo fútbol. Gracias a ti, ahora me dirán el FIFAs. Como sea, ya pegué más cartulina por adentro pero en la sección de la tapa. Ahora lo mismo para la otra pared pero con otro color, porque si no mi madre me va a sacar la puta por dejarle sin rojas. Más salsa de hombre y otra vez me fui a la parte de afuera. Pero como a don pendejo no le dio la gana de medir le toca poner otra tira. Pego que pego. Aunque grabar a una mano sea complejo, debo de admitir que no lo es tanto como pasarse este Yarblade a una mano. Un poco de cinta para que amarre, porque a las muy malnacidas de las cartulinas no les dio la gana de estar quietas. Sé que se ve feo, más que el cabrón que hizo los Funko Pops de Ultraman. Pero esta será mi herramienta secreta para lo demás. Ya que tengo una mala noticia, mi goma se acabó. Ahora vamos con cartulinas naranjas. Pego que pego. Cagada que me mandó, perfecto balance del aprendizaje. Aunque todos sabemos que los errores no son premiados. Como tip. Si no posees algo con lo cual marcar el Fomix, las uñas funcionan de maravilla. Con los sobrantes de las cartulinas azules voy a seguir forrando. Aprecien mi calidad cinematográfica, carajo. Ya esta parte es para decir que solo la forré con chingaderas al azar. Y que como tip marca con el contorno de la caja para que sea más o menos exacto. Porque me gusta complicarme la vida y la regla está pintada. Pasemos con las imágenes. Como motivo de decoración.
recoléctalas e imprímelas. Si se lo preguntan, yo hice ese arte inicial, luego se los muestro a detalle. Como ve, está lleno de píxeles. Gracias Autodesk Sketchbook por joderme. Ahora con la segunda caja pegamos las imágenes y las recortamos. Como segundo tip, corten y traten de girar para darle un toque más cricoso. Segunda mención honorífica: mi estante para una imagen de Venom, donde lo pondremos con semejante. Bueno, ya saben, la que le gusta a tu pana Benjamín, que tiene una obsesión con chinas bailando pop y Taylor Swift. Vaya combinación, loco. Aunque bueno, como comprobarán, mi pana tampoco es que sea la más sanita. Digo, alguien que le gusta las series de Vixie Pop, Spy Family, Bluey y los furros es a lo mucho para desconfiar. Pero bueno, que mejor espécimen me podría dar mi bonito Equacom. Ahora solo es cuestión de pegar las imágenes en el cartón y recortarlas. Mientras mayor sea el nivel de autismo, mejor. Y como no, todo asegurado con cinta. Éxito. Después tenemos la sorpresiva aparición del Venoso, cuyo pilín no es más que otro aro, pero de Phonics. ¿Dónde irá uno de mis regalos? Les recomiendo poner este tipo de detalles para que la mamá de sus amigos le pegue por horny. Y si se preguntan por qué lo incluí, bueno, además de ser una gran fuente de proteína, da la casualidad que en una ocasión, mientras estábamos en el patio con nuestro grupito, mientras revisábamos su Pinterest, aparecieron imágenes sugestivas del susodicho. Cuenta la leyenda que ella nunca buscó eso y fue otro pana, pero yo no le creo nada. Finalmente podemos apreciar el resultado con las imágenes pegadas. Algunas no están en cartón porque me dio flojera y además permite que la caja cierre adecuadamente. Como segundo final, pondré esta nota con mi regalo: unos discos de la banda Queen y un banner de Venom. Yo quería tal vez algo como el del Cuarteto de Nos, ya que es un gusto en común, incluso fuimos al concierto de Quito. Pero hijueputa, están muy caros, y además estamos en Piedmont. Combina pues. Lamento que la nota sea tan lamentable, pero soy hombre y mis colores se basan en artículos encontrados por ahí. Y así de fácil. Ya tenemos una caja toda agropecuaria. Como sea. Me gustaría dar un último mensaje antes de acabar el video. Por lo que sea, pueden seguirme en mis demás redes sociales abajo en la descripción. Ay, lamento de antemano la edición, es la primera vez que pruebo otros programas, así que todavía estoy aprendiendo. Ahora sí empezamos con mi mensaje. Para empezar, yo no es que haya sido una persona con gran cantidad de relaciones interpersonales. Soy una persona bastante rara, por decirlo menos. Y que en muchos sentidos, me sentí muy solo a lo largo de los años. Pero justo en septiembre conocí a una chica bastante talentosa. Una persona que sentí que me demostró respeto y cariño desinteresadamente. Y una de las personas con las que más compartí experiencias este año. Experiencias de todo tipo. Pero que para bien o para mal me hicieron sentir algo diferente a la indiferencia. Y me duele que a pesar del corto tiempo, yo ya tenga que empezar con otras obligaciones y en otro lado. Y por ende ya no nos vayamos a ver tan seguido. De alguna manera me hace sentir tan distante que justo el año en el que empecé a luchar por mis pasiones, explorar alternativas y de relacionarme con otras personas, también sea en el que menos tiempo tuve para disfrutar de las mismas. Me da que pensar en si podremos seguir viéndonos, poder abrazarnos, compartir, platicar, etc. Siento que las personas solo deberíamos extrañar aquello que sabemos que no será igual. Pero como quiera debemos seguir adelante porque nadie, mucho menos la vida, nos esperará. Y yo quiero desarrollar mis pasiones. A pesar de que me carcome la cabeza pensar en lo malo que soy, que si hubiese empezado antes estaría ahora más cerca de mis sueños. Y demás. No puedo evitar ponerme nostálgico por todo lo bueno que esta persona me ha traído a mi vida. Solo las circunstancias y nosotros veremos qué pasa. Pero por lo pronto solo espero que tenga un gran día, que desarrolle ese talento lo suficiente como para que las personas sepan quién es. Te amo y aprecio mucho. Y aunque este video no refleje por completo mis deseos, quiero que sepas que lo hice porque sentí la necesidad de compartir con otras personas que hay alguien en este mundo que vale la pena. Lo suficiente como para tener un video, que aunque de mala calidad es sobre un regalo.
Al igual que los dibujos, videos en YouTube, cómics, etc. son pasiones que me esfuerzo por hacer. Porque quería que las vieras y ahora quiero que otros también. En fin, nos vemos luego y tú espectador, ya sea que seas mi amiga o no, espero que tengas un feliz cumpleaños y una buena vida. Nos vemos luego. Ah. Y por cierto, no te perdono que hayas destrozado los nuggets de dinosaurios. Se suponía que nosotros los comeríamos a ellos y sus familiares. Y les terminaste causando la segunda extinción. Maldita, con razón eres color carbón. Carbón como el meteorito.